¿va? Entonces, pues vamos a continuar, ¿sí? Entonces, venimos conmigo en una serie de charlas o de capacitaciones que lo que nos quieren es enfocar en cómo nosotros podemos obtener el éxito, ¿sí? Y es identificando herramientas que obviamente pues, nos vayan ayudando a ir alcanzando nuestro máximo potencial, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a hablar hoy de las mentes, la mente consciente, la mente subconsciente, vamos a ver las diferencias entre ellas, y vamos a ver, a continuar viendo algunas leyes mentales importantes. Hoy vamos a ver tres más que tienen que ver mucho con la forma en cómo funciona pues nuestra mente. Sí, vamos a hablar de responsabilidades, de madurez e inmadurez, inmadurez emocional, de las excusas, de la aceptación y pues espero de verdad que vamos, como siempre decimos, vamos tomando las herramientas que a cada quien pues les vaya sirviendo, se les vaya ajustando y no a todos nos van a servir las mismas, pero sí necesitamos como ir identificando cómo irnos enfocando, ¿va? Listo. Entonces, no sé qué es esto. Estás utilizando un... ¿Les aparece aquí como una ventanita o solo a mí? Creo que solo a ti, Betty. Ok, bueno, entonces no hay problema. Listo, entonces, quiero hacerles de verdad una pregunta. ¿Alguna vez, yo creo que todos, pero alguna vez has sentido que aunque te propongas un objetivo, algo dentro de ustedes parece sabotearlo? Como que si hubiera una fuerza interna que los mantiene en el mismo lugar, repitiendo los mismos patrones. ¿Sí? Pues eso es preciso lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Vamos a tener una explicación de esta y vamos a que nosotros, cada uno, vamos identificando, pues cuáles son esas cosas que no nos dejan mover, ¿sí? Y que nos mantienen paralizados en el mismo lugar. Entonces, para desbloquear nuestro verdadero potencial, que es para lo que estamos nosotros aquí, pues es esencial entender la relación que hay entre nuestra mente consciente y nuestra mente subconsciente. Sí, al subconsciente a menudo le llaman como la central de nuestro ser o la central de manejo o nuestra base o nuestro sistema operativo. Hay muchas analogías con respecto a cómo está como establecido o conocido la mente subconsciente. Sí, pero en gran medida lo que pasa es que dirige nuestras acciones, dirige nuestras emociones y obviamente pues los resultados de nuestra vida. Ah, pero entonces, nuestra mente consciente es como si fuera ese capitán del barco, ¿sí? Es la que decide, pues, a qué destino vamos, traza el rumbo, da las órdenes, pero la mente subconsciente es como esa tripulación que hay oculta allá debajo, echándole a las canteras, a las máquinas y todo, y entonces lo que realmente hace la mente subconsciente, pues, o estas cosas es que el barco sí se mueva, ¿sí? Que vaya en esa dirección. Pero lo harán en función a los comandos que ellos tengan como previamente establecidos o programados, ¿sí? Y esos comandos pueden ser para nosotros, pues negativos, ¿sí? Entonces, aunque el comando diga, vamos al éxito, la tripulación podría estarte dirigiendo al miedo, al autosabotaje, ¿va? Entonces, eso es lo que tenemos que identificar. ¿Cómo es que nosotros vamos a hacer que podamos, o que nuestra tripulación, pues obviamente nos lleve al punto donde realmente nosotros queremos y estamos buscando, ¿sí? Entonces, lo fascinante es que, pues sí, la mente consciente representa el 10% de nuestra actividad mental, mientras que la mente subconsciente el 90% realmente es quien nos gobierna, ¿va? Entonces, es decir, la mayor parte de todo lo que nosotros hacemos, pensamos, sentimos, pues ocurre de manera automática, sin que nosotros nos demos cuenta y vamos a ir como en ese aspecto, ¿va? Entonces, la armonía entre estas dos mentes, la mente consciente y la subconsciente, es como si fuese un diseño maestro. Entonces, ellas no entran en realidad en conflicto, al contrario, ellas trabajan en una forma como armónica. ¿Sí? Ellas trabajan de manera armónica y la clave es en aprender a que nosotros podamos programar nuestro subconsciente.
¿sí? De manera que, ¿qué? Que la mente consciente pues nos ayude obviamente a lograr nuestros objetivos en lugar de limitarnos, ¿va? Entonces nosotros tenemos que hacer que nuestra mente subconsciente pues nos dé o nos ayude a poder alcanzar pues como lo que realmente queremos. Y aquí es donde cabe como una pregunta, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros empezar a tomar ese control, a cambiar la programación de nuestro subconsciente? Porque lo que decía ahorita Blenda, no, voy a hacer tal y tal cosa y voy a decir y voy a motivarme, sí, pero ¿y cómo hacemos eso, sí? Entonces, la clave está en transformar. Nosotros queremos ahorita transformar no solo nuestro negocio, sino nuestra vida. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer eso? Pues aprovechando nuestra mente subconsciente, ¿va? Y eso es lo que vamos a tratar de identificar acá y ver algunas herramientas que nos pueden servir. Entonces, ahora que nosotros entendemos pues que nuestra mente tiene dos partes fundamentales, pues vamos a ver qué es la mente consciente, ¿sí? Esta parte de nuestro cerebro que nos permite pensar de manera lógica, pensar de manera objetiva, y es como ese faro, ¿sí? Que nos va a llevar y nos va a dirigir, pero obviamente dejándonos llevar por ciertas emociones y ciertos impulsos, ¿sí? Entonces eso es lo que necesitamos identificar. Entonces, hay algunas, o ¿qué es lo que hace? Bueno, la mente consciente es la parte objetiva, ¿sí? La mente consciente ve el mundo con claridad. Es como si tuviéramos como esa cámara que graba la realidad sin filtros emocionales y sin ningún filtro, ¿verdad? Entonces nos permite que como alcanzar o analizar lo que ocurre sin distorsionarnos, con miedos, creencias y suposiciones. ¿Va? Entonces, lo que ocurre sin esto, sin distorsionarlo. Y un ejemplo es, por ejemplo, cuando vemos una oportunidad de negocio, pues la mente consciente, ¿qué va a hacer? Evaluar los hechos. ¿Qué inversión requiere? ¿Qué resultados es lo que he tenido? ¿Qué resultados han tenido otros? Y entonces aquí esto es lo que hace pues como parte de nuestra mente objetiva. Ahora, la racional es esa parte lógica de nuestra mente. Entonces nos va ayudando a qué? A hacer cálculos, a tomar decisiones, ¿sí? A encontrar soluciones a los problemas. Es como nuestro control interno. ¿Va? Entonces, cuando nosotros planeamos una estrategia para hacer crecer nuestra red de negocio, es tu mente racional la que analiza cada acción. ¿Sí? Si ha funcionado antes, si no ha funcionado, qué mejoras le puedo hacer y toda esta parte, eso lo hace nuestra mente racional. Ahora, la otra parte es que ella es discriminatoria, ¿sí? Y aquí es donde viene como algo clave. Entonces, la mente consciente nos permite distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Es como ese filtro que nos protege a la desinformación, a las creencias limitantes, pero cuando las tenemos conscientes y que esto puede estar afectando como nuestro éxito. Entonces, por ejemplo, si alguien te dice, esto no funcionará, pues tu mente consciente puede que analizarlo y puede preguntarse en base a lo que dice si eso tiene alguna evidencia, ¿sí? Si tengo algo contrario para decir acerca de eso. Entonces necesitamos como ir identificando eso. Entonces, la mente, ay, espérate que alguien está tratando de entrar. Sí. Entonces, la mente consciente tiene esta capacidad poderosa, pero entonces, ¿por qué a veces tomamos decisiones impulsivas o nos autosaboteamos? Sí, pues porque el verdadero poder está donde, pues en la mente subconsciente. La mente consciente hace este gran trabajo, pero pues en que está actuando en automático es como la mente subconsciente. Y es ahí donde debemos nosotros como enfocar ese trabajo más profundo. Entonces, la idea es que vamos entendiendo esto, cómo es que funciona, ¿para qué? Pues para poder sacar el mejor provecho a nuestra mente, ¿va? Y entonces, las cuatro funciones de la mente consciente. Vamos a profundizar como un poquito. Entonces, ya vimos que es la parte lógica, la parte analítica, pero entonces, ¿cómo toma las decisiones? Entonces, tiene cuatro funciones esenciales que se activan en milisegundos para ayudar a reaccionar a cualquier situación que se nos presente, ¿sí? Es en milisegundos que responde.
Entonces, lo primero que hace es identificar. La primera función de la mente consciente es identificar lo que sucede a nuestro alrededor. Esto incluye lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, lo que pensamos. Entonces, constantemente nosotros estamos recibiendo información del entorno que necesitamos identificar. Por ejemplo, imagine que estamos caminando por la calle, escuchamos el sonido de un carro, inmediatamente pues identificamos que hay algo que se está moviendo cerca. Eso lo hace nuestra mente consciente, ¿sí? Va a identificar qué es lo que hay a nuestro alrededor. Nos va a poner como en ese estado de qué pasa, ¿sí? Ahora, ella entra a comparar. Entonces, una vez que identifica la información, la mente consciente lo que hace es que compara con las experiencias previas almacenadas en el subconsciente. Y aquí es donde viene lo importante. Ella va y busca en el subconsciente, pues obviamente cómo poder comparar, tener una referencia. Entonces, evalúa siempre que nos haya pasado algo familiar o si es algo nuevo. Entonces, si es algo nuevo, va a aprender cómo a reaccionar. Y si es algo familiar, pues va a reaccionar como que, como comúnmente venía reaccionando, que es lo que hay en el subconsciente. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos visto muchos carros en movimiento, muchos autos antes, ¿sí? Y entonces lo que hace tu cerebro es que inmediatamente que escuchó que hay un carro alrededor, pues entonces sabe que ese sonido pertenece a un carro que se está acercando. Entonces, si nunca nosotros hubiéramos visto un auto antes, si nunca lo hubiéramos escuchado, pues la respuesta sería más lenta. ¿Por qué? Porque pues tendría que entrar a hacer un análisis porque no hay una referencia que le permita reaccionar de manera como más rápida, ¿va? Entonces, ¿qué después que entra a hacer nuestra mente? Analizar. Entonces, después de comparar la mente consciente, lo que hace es analizar la información y determina qué significa para ti en ese momento. Entonces, por ejemplo, con el carro, entonces, viene hacia ti, viene a gran velocidad, ¿sí? Entonces, el cerebro analiza que hay un peligro. Entonces, si estás demasiado cerca, si vas demasiado rápido, pues tenemos como ese tiempo de reaccionar. Eso es lo que se pregunta como nuestra mente. ¿Estás demasiado cerca? ¿Viene demasiado rápido ese coche? ¿Tienes tiempo de reaccionar? Eso es lo que hace nuestra mente, analiza. Y luego decide. Entonces, finalmente, con toda esta información ya analizada, la mente consciente pues toma una decisión de cómo va a hacerlo, de qué va a hacer y cómo va a reaccionar. Entonces, en otras palabras, como que en ese momento, pues define la acción que va a seguir. Entonces, si nosotros siguiendo con el análisis del carro, si el análisis te digo, pues que estás a punto de ser atropellado, entonces, ¿qué pasa? Pues decides moverte si vas hacia adelante, si vas hacia atrás, ¿para qué? Pues para evitar que te atropelle. Eso lo hace la mente consciente. ¿Con qué? Con lo que hay almacenado en la mente subconsciente. ¿Va? Entonces, en ese momento, la orden pasa por la mente subconsciente que activa que todos los músculos, todo nuestro movimiento y hace que nosotros sí o sí reaccionemos, ¿sí? Sin tener que pensar en cada movimiento. ¿Va? No va a tener porque ya está almacenado en su subconsciente. Lo único es que ve eso, sabe que está ahí, que ya lo ha vivido y lo único que hace es llamar del subconsciente y pues ahí es donde se activa nuestra reacción. Entonces, este proceso, muchachos, ocurre en fracción de segundos. Sí, y es fascinante porque demuestra cómo nuestra mente es una máquina increíblemente pues, sí, eficiente. Pues sin embargo, entonces aquí es donde vemos nosotros la clave. Sí, nuestra mente consciente solo puede procesar un pensamiento a la vez, pero nuestra mente subconsciente es mucho más rápida y más poderosa. Así que si nosotros queremos cambiar nuestra vida, mejorar nuestros resultados, pues ¿qué creen, muchachos? Que necesitamos aprender a qué? Pues a reprogramar la información que le enviamos a nuestro subconsciente. ¿Va? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces ya sabemos cómo en realidad funciona nuestra mente consciente, que solo recibe órdenes, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué tenemos que hacer con nuestra mente subconsciente para que cuando mande a la mente consciente, pues ella sepa cómo hacer todo este proceso. ¿Va? Entonces, nosotros
Si nos preguntamos, pues, ¿cuál de las mentes es como la más poderosa? Pues yo no sé ustedes qué responderían, pero según lo que hemos visto hasta acá, pues podríamos decir que es la mente consciente, porque es la que razona, porque es la que toma las decisiones, pero en realidad no es así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el subconsciente tiene ese poder increíblemente mayor. ¿Sí? Y lo más importante es que no cuestiona, no analiza, sino pues que obviamente simplemente obedece, ¿va? Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos como ver cómo funciona, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro poder del subconsciente es la mente que va a obedecer todo lo que nosotros hagamos. Entonces, si nuestra mente subconsciente se activa con las emociones, el subconsciente en realidad no responde ni a la lógica, sino todo es emocional. No importa si es miedo, si es deseo, si es amor, si es supervivencia. O sea, simplemente él lo va a ver como una emoción y va a activar una respuesta en nuestro subconsciente. Entonces, por ejemplo, si a nosotros de niño, que es creo que de lo que más vivimos y lo que queremos trabajar ahorita, si a nosotros de niño nos estuvieron repitiendo, el dinero es difícil de ganar, pues tu subconsciente pues tiene almacenada esa información como verdad. Y ahora, pues sin nosotros darnos cuenta, pues eso es lo que puede en mucha medida estar saboteando pues la oportunidad de nosotros poder generar ingresos, ¿sí? Porque la oportunidad la tenemos con Cincino, pero entonces uno dice, bueno, ¿por qué unos sí y otros no? Pues es que no sabe qué es lo que nosotros tenemos en nuestro subconsciente y cómo estamos actuando de acuerdo a esa almacenada, a esa información que tenemos almacenada. Entonces, el subconsciente que es como ese banco de datos, como esa base de datos. Entonces, imagina que su subconsciente es como esa bóveda donde se guarda todo lo que has visto en la vida, ¿sí? Lo que has escuchado, lo que has experimentado. Entonces, su mente subconsciente puede olvidar algunos detalles, pero la mente subconsciente nunca olvida, porque está ahí almacenada, es lo que tenemos nosotros guardado, ¿va? Entonces, ejemplo, no sé si les ha pasado que escuchamos una canción de la infancia, de esas que salían en la publicidad de la televisión, ¿sí? Y sin darnos cuenta, nosotros recordamos perfectamente la letra, perfectamente, o sea, es así. Y eso es porque el subconsciente lo almacenó, aunque conscientemente nosotros ni lo recordemos, sino que llegó un momento y la escuché y yo, ¡ay! Recuerdo, sí, yo tengo una grabadísima que yo no sé si aquí esa es colombiana, pero aquí estaban los goodies. Eran unas bolitas así como de cereal. Y siempre que la escucho, hasta emoción me da. ¿Por qué? Porque a mí me encantaban, eso sabía de rico. Y diario que escucho esa canción, hasta me la repito y me pone en otra, como en otra tónica, ¿sí? Y eso es lo que hace la mente subconsciente. Entonces, la mente subconsciente solo obedece, la mente consciente manda, la mente subconsciente obedece. Entonces, no tiene pensamientos propios, no cuestiona, simplemente ejecuta las órdenes que recibe. Entonces, esto es lo maravilloso, porque si es así, entonces yo ya sé desde mi mente consciente qué le puedo ordenar a mi subconsciente, ¿cierto? Entonces, si el subconsciente te repite, no soy bueno para vender, pues tu subconsciente obviamente va tomará eso como una orden, ¿sí? Entonces vas a decir, sí, y actuar de esa manera, conforme a esa creencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantar como a o sea, la mente consciente planta como esa semillita al subconsciente y aquí es donde viene como una metáfora que de verdad la podemos grabar para que siempre que estemos actuando como que la recordemos. Entonces, su mente consciente es como ese jardinero y el subconsciente es como que como la tierra. Entonces, todo pensamiento repetido es como esa semilla que se planta. ¿Sí? Y obviamente con el tiempo crecerá en forma de qué? De hábitos, de creencias y obviamente de resultados en tu vida. Entonces tengámosla presente. Entonces nuestra mente consciente es el jardinero, la mente subconsciente es la tierra. Todos los pensamientos que vamos repitiendo son las semillas para esa planta o lo que se va a plantar. ¿Sí? Entonces, con el tiempo que va a pasar, pues eso va a crecer en hábitos, va a crecer en creencias y va a crecer o terminar siendo los resultados de nuestra vida.
Entonces, si nosotros todos los días decimos, yo puedo aprender y mejorar en ventas, pues ¿qué estás haciendo? Plantando esas semillas de confianza en tu subconsciente. Entonces, cultivará todo esto hasta que se convierta en una realidad. Sí o sí, porque esto es científico, esto es ciencia, muchachos. Así funciona nuestro cerebro, así funciona nuestra mente. Entonces, eso es lo que hay que hacer. ¿Sí? Vamos a empezar a, ¿qué? A sustituir todas esas cosas. ¿Y cómo empezamos? Pues en la forma en cómo nosotros nos hablamos, en la forma en cómo nos vemos, que fue lo que vimos la vez pasada en que yo les hablaba del concepto propio. ¿Va? Entonces todas esas cosas tenemos que irlas haciendo que jueguen a nuestro favor. Entonces ahora sí sabemos que esa mente subconsciente es la que realmente dirige nuestra vida, pues la pregunta es, ¿qué tipo de semilla estamos plantando? Si queremos cambiar nuestros resultados, entonces debemos empezar por cambiar ¿qué? Los mensajes que enviamos a nuestra mente subconsciente. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a aprender, porque resulta que la vez pasada habíamos visto, si no lo han visto, de verdad les puedo compartir la presentación que hicimos, que es de las mentes, perdón, de las leyes mentales. Habíamos visto las 7 principales. Hoy vamos a ver otras 3 que tienen que ver con la mente subconsciente y con la mente consciente. ¿Sí? Para que vamos, obviamente, sabiendo que eso es una realidad y cómo es que nosotros lo vamos a empezar a enfrentar. Entonces, la octava ley es la de la actividad subconsciente. Entonces, tu mente subconsciente trabaja para hacer realidad lo que tú crees de ti mismo. Y por eso es que la vez pasada hablábamos incluso de nuestro concepto propio. ¿Sí? Entonces tu mente subconsciente trabaja para hacer realidad lo que tú crees de ti mismo. ¿Sí? Entonces, ahora que entendemos ese poder, pues vamos a ver esta primera ley que es crítica, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley de la actividad subconsciente nos va a decir cómo es que nosotros podemos hacerla. Entonces, esta ley nos dice todo lo que vamos plantando en nuestro subconsciente empieza a trabajar de inmediato para manifestarse en nuestra vida. Pero no solo es eso, sino que también influye en la forma en que nosotros actuamos, en la forma en que nosotros hablamos y en la forma en que nosotros nos comportamos. Sí, entonces nosotros, por eso nos dicen, no es solo decir, ay, sí, soy abundante, no, es comportarme y actuar y hablar y pues como si fuera esa persona abundante. ¿Hasta qué? Hasta que nuestra mente subconsciente haga de eso una realidad. Sí, y por eso hemos escuchado, ay, por ejemplo, la parte del agradecimiento. Ay, es que a veces uno no se siente agradecido por tantas cosas, pero termina haciéndolo, porque así vamos programando nuestro subconsciente. Entonces, cuando arrancamos, suena como así hasta medio hipócrita. Ay, sí, como que a veces ni lo sentimos, pero ya se vuelve tan de nuestro concepto que vamos a estar, ¿qué? Ya agradeciendo de manera natural todo lo que nos va pasando a nosotros en la vida, lo bueno y lo malo, porque en últimas todo hay que agradecer, ¿va? Pero es la forma en cómo uno ve. Entonces, pensemos como algo así. Si tu concepto propio, que hablamos la vez pasada, es fuerte y positivo, pues automáticamente nos movemos en qué? En confianza, nuestro lenguaje corporal es seguro, ¿sí? Nuestra actitud es extrovertida y pues obviamente se siente bien. Su subconsciente refuerza que esa identidad la va reforzando con qué? Con sus acciones, con su forma de hablar, con su forma de actuar. ¿Va? Vamos reforzando esa identidad. Por eso hemos escuchado que nuestra identidad la podemos redefinir. ¿Cómo? Pues con esto. Primero viendo mi concepto propio, armándolo y viéndolo en positivo y obviamente empezar a actuar de forma en como eso nos da. Y eso tiene que ver con la confianza que nos tenemos, con el lenguaje corporal y con nuestras actitudes. ¿Va? Entonces, si nuestro concepto propio es negativo, entonces ¿qué va a pasar? ¿Se refleja qué? En nuestra energía, en nuestra postura y hasta en la forma en que interactuamos con los demás. Y aquí es donde viene pues como algo importante como para ver, o sea, su subconsciente no cuestiona, solo obedece.
Si constantemente le dices, no soy bueno para las ventas o no sirvo para hablar en público, pues su subconsciente asegura que eso se haga realidad. Sí o sí lo va a hacer realidad, porque es lo que tú le estás pidiendo, ¿sí? Es la orden que le estás dando. Entonces él sí o sí lo va a hacer realidad. Y vuelvo y le digo, esto no es mágico, muchachos, esto es ciencia, esto ya viene hace mucho rato siendo demostrado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la clave? Pues cambiar lo que nos estamos diciendo a nuestra mente subconsciente, alimentándola con pensamientos, palabras y acciones que estén alineadas con la persona que queremos ser. Sí, sí o sí, alimentar con pensamientos, palabras y acciones, lógicamente, porque si no accionamos tampoco va a haber algo, pues que estén alineadas con esa persona que queremos ser. ¿Por qué? Pues porque su subconsciente está trabajando en todo momento para hacer que tu vida encaje en eso que tú crees de ti mismo. No es otra cosa. Él simplemente está obedeciendo. ¿Va? Entonces, ahora vamos a reflexionar en algo. ¿Qué mensajes en realidad nosotros estamos mandando a nuestro subconsciente todos los días? Y aquí es donde está nuestro trabajo. Necesitamos identificar eso. ¿Para qué? Pues para poder manifestar otras cosas. ¿Sí? Y mire, esto es como tan real y esto se lo escuché yo a un médico que se llama Mario Alonso Puy. Él dice, si tú te sientes mal, sientes que no puedes, que vas con algo, ¿tú qué? Solo haz esto y hagámoslo todo en este momento. Sentémonos así, muy erguidos, ¿sí? Muy erguidos. Sonriamos, ¿sí? ¿Acaso no cambia el estado emocional, muchachos? Solo con una postura, porque esa postura está totalmente relacionada con nuestro cerebro. Y esa postura hace que nosotros entonces entremos en un estado diferente, muchachos. Y eso es algo que también debemos nosotros, cuando nos sintamos así, como que cabizbajos, que no nos sentimos bien, solo con cambiar la postura y una sonrisa, así sea fingida, ya nuestro cerebro activa mecanismos distintos para reaccionar. Sí, entonces vamos a estar reforzando nuestra postura y nuestra actitud siempre a nuestro cerebro y vamos a ver diferencias. Ahorita hagamos todo lo contrario, a ver cómo nos sentimos. Hagámonos erguidos, tristes y verá que empezamos a sentir como que algo está pasando, me empieza a bajar la emoción, ¿sí? Entonces es eso, vamos alineando todo con la persona que nosotros queremos hacer, con eso que nosotros soñamos y cómo nos queremos ver. Nos queremos ver en un escenario allá recibiendo nuestro cheque y tomándonos la foto en el rango que definimos. Pues bueno, empecemos a hacer las acciones, los pensamientos y actuar de manera que eso va a llegar, ¿sí? Haciéndolo como, o viéndolo como si ya fuera incluso una realidad para nosotros. Y bueno, la siguiente ley es la ley de la concentración, es nuestra novena ley. Es en que todo lo que te concentras va a crecer. Entonces, tu vida es el reflejo de qué? De los pensamientos más recurrentes. A ver, de nuestros pensamientos más recurrentes. Entonces, esta es la segunda ley crítica. ¿Sí? Esta ley es poderosa porque determina en qué dirección va nuestra vida. Entonces, la ley de la concentración dice que aquello en lo que piensas de manera recurrente se expande y crece en tu realidad. Es como sembrar esa semilla. Entonces, si la riegas todos los días, si la riegas todos los días, pues la planta va a crecer fuerte. Si la ignoras, entonces ¿qué? Pues se marchita. Así pasa. Es por eso importante que tengamos como esa analogía, ¿sí? Entonces, si nosotros regamos esa semillita todos los días con esos pensamientos que nos van a llevar a la realidad que queremos, entonces ¿qué? Sí o sí va a crecer fuerte. Pues si lo ignoramos, entonces ¿qué va a pasar? Pues se va a marchitar. ¿Sí? Entonces la mente subconsciente no distingue entre lo que deseas y lo que temes, solo responde a lo que piensas. Entonces por eso es que escuchamos que nuestro cerebro no sabe lo que es verdad, o lo que es una charla o no, que simplemente lo asume como es. Entonces pensamos en esto. Cuando nos enfocamos en problemas, en dificultades, en la falta de dinero o en la inseguridad, pues tu subconsciente empieza a traer más de esas cosas en la vida. Y yo no sé si les ha pasado, pero empezamos que llega el principio de mes, que vienen todas las cuentas y empezamos ahí mismo.
a pensar, ¿y con qué voy a pagar aquello? Y empiezan a venirse un montón de cosas, muchachos. Todos los días te hablan de deudas, todos los días te piden dinero, todos los días, porque es así, se activa y bueno, y ahorita que lo tenemos consciente, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y al principio será complejo porque pues obviamente estamos reeducando nuestro subconsciente, pero ya lo sabemos, muchachos, empecémoslo a aplicar, ¿sí? Entonces, si nos concentramos en el éxito, en el crecimiento, en las oportunidades que tenemos, entonces pues nuestra mente subconsciente se va a alinear con tu energía, tus acciones y tus decisiones con esos pensamientos. Entonces es así, no es mágico, muchachos. Ya lo sabemos, empecemos a sembrarlo. ¿Por qué? Para poder llegar a ese resultado. ¿Sí? ¿Cómo? Pensamientos, acciones, comportamientos que nos lleven a eso que queremos ser. ¿Sí? Y aquí se activan de las leyes que ya vimos anteriormente, la de la atracción, la de la vibración, lo que piensas de manera constante, entonces, ¿qué va a hacer? Generar un campo vibratorio que atrae personas, que atrae circunstancias, que atrae eventos que obviamente están en armonía con esos pensamientos. Así que preguntémonos, ¿en qué estoy pensando todo el tiempo? ¿A qué es lo que quiero y qué es lo que temo? ¿Para qué? Pues para enfocarme en lo que quiero, no en lo que temo. Tenemos que generar la misma energía, empezar lo malo que en lo bueno, entonces pensemos en lo bueno, ¿sí? Enseñemos a nuestro cerebro a que se enfoque en eso, ¿sí? Entonces esto es clave, entonces concentrémonos en lo que queremos que suceda y no en lo que tememos. ¿Por qué? Volvemos a la analogía, porque cosechas en tu mente inevitable, lo que cosechas en tu mente inevitablemente crecerá en tu vida, ¿va? Entonces empecémoslo a hacer. ¿Mm? Ahora, nuestra 10ª ley. Entonces, tu mente solo puede albergar un pensamiento a la vez. Si quieres cambiar tu vida, cambia lo que estás pensando constantemente. Esto es como dicen oro molido. Si yo solo puedo enfocarme en un pensamiento o albergar un pensamiento a la vez, ay, entonces hagamos que sea, obviamente, el que nosotros queremos para cambiar nuestra vida. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra 10ª ley, la ley de la sustitución. Esta es una de las más poderosas y cuando nos hablan de creencias limitantes, esta es la que usamos para cambiarlas, las vamos a sustituir. ¿Por qué? Porque nos permite reprogramar nuestra mente y dirigir nuestra vida a esa dirección que realmente nosotros queremos. Entonces, la ley de la sustitución nos dice que la mente consciente solo puede tener un pensamiento a la vez. Es decir, en este momento solo puedes estar pensando en éxito o en fracaso, en escasez o en abundancia, en miedo o en deseo. No hay como un punto medio. Entonces necesitamos tener esto claro. Solo puede estar enfocado en un solo pensamiento a la vez. Entonces, quiero pensamiento de éxito o de fracaso. Quiero pensamiento de escasez o de abundancia. Quiero pensamiento de miedo o de deseo. Y ya esto es una decisión propia, ¿verdad? Entonces ahí es lo que debemos enfocarnos. Entonces la mente no se queda vacía nunca. No sé, ya serán estos grandes, no sé, estos que ya están al borde de la iluminación, los que se van al Tíbet, no sé, que lograrán tener en blanco en algún momento su mente, o sea, no sé, pero no, nosotros simplemente no podemos dejar de pensar, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir esos pensamientos que se nos vienen negativos por otros positivos y poderosos, y tenemos que hacer ese trabajo. ¿Sí? Entonces, si nosotros conscientemente estamos reemplazando esos pensamientos de miedo, de ansiedad, de carencia, de limitación, con pensamientos de deseo, de éxito, de abundancia, entonces, pues con el tiempo tu mente se acostumbrará y se va a enfocar en lo que quieres realmente lograr, no en lo que temes. Y a veces hasta esto nos da miedo, porque incluso hasta no nos creemos como merecedores, ¿sí? Y nos da hasta miedo decir, no, yo cómo voy a pensar todas esas... No, hay que ponerlo y hacerlo,
Sí, ponerle acción. Me llegó uno negativo. No voy a pensar si es mágico, si eso es mentira. No, no, lo voy a hacer y voy a probarlo. Y vamos a ver que sí o sí eso va a suceder. Porque al hacerlo, que tus emociones van a cambiar, tus acciones se van a alinear con esos pensamientos. Y como resultado, pues tu vida comenzará a transformarse. No hay otra. Entonces miremos a nuestro alrededor. ¿Por qué los ricos se hacen más ricos y por qué los pobres se hacen más pobres? Y esto nos lo explicaba Kiyosaki muy bien. Porque los ricos siempre están pensando en oportunidades, en bienestar, en éxito. Los pobres, en cambio, piensan en qué, en escasez, peligro, en limitaciones. ¿Sí? ¿Y qué cuesta de un lado o del otro? Si es lo mismo, es el mismo desgaste energético. Pensar en positivo, pensar en negativo. Pues entonces, eso no es negocio, más bien vámonos a pensar en lo positivo, muchachos. Y aquí vamos a ir cambiando como todo eso. Entonces, cada vez que te descubras de verdad pensando en algo negativo, detente, sustitúyelo de inmediato por un pensamiento positivo. Y esto hay que hacerlo de manera constante, si no, no nos va a servir. ¿Sí? Y veremos cómo nuestra realidad empieza a cambiar. Entonces vamos a hacer como un pequeño ejercicio que lo van a dejar ustedes ahí como tarea y van a escribir en su libreta 2 columnas, ¿sí? Porque vamos a sembrar esas semillas del éxito, muchachos. Entonces, de un lado vamos a tener esas creencias limitantes que necesitamos ir identificando diariamente, porque diario nos enfocamos y se nos presentan esas creencias limitantes. Entonces, diario que ustedes estén en un pensamiento así como negativo raro, busquen de dónde viene eso. Ay, no soy bueno para las ventas. Voy a empezar a hacer toda esa lista. ¿Y qué voy a hacer? Del otro lado, enfrente, voy a poner mis creencias potenciadoras y la voy a escribir y la voy a resaltar. ¿Sí? La voy a resaltar o la voy a escribir de otro color porque así funciona el cerebro. ¿Sí? Él también con este juego de colores, de emociones, de olores, de todo esto, pues así juega. Entonces vamos a poner nuestra creencia limitante del lado izquierdo y nuestra potenciadora del lado derecho, pero la vamos a subrayar o la vamos a poner con otro plumón, con otro color, ¿sí? Y vamos a hacer este ejercicio toda la semana. Vamos a escribirlos, vamos a sustituirlas y pues lo importante es que nosotros empecemos a reforzar esas afirmaciones. Las vamos a estar leyendo en voz alta, pero la reprogramada, ¿sí? La vamos a estar leyendo todos los días. Y verán, muchachos, que sí o sí nosotros estamos alimentando. Recuerden esa metáfora, ¿sí? Nosotros somos, esos pensamientos son esa semillita. Hay que irla regando, sobando, acariciando y queriéndola. ¿Para qué? Para que termine convirtiéndose en lo que nosotros queremos, ¿sí? Entonces vamos a alimentar nuestro subconsciente con el éxito. ¿M? Y vamos a hacerlo. Y verá que todas estas semillitas, como la metáfora, va a ir creciendo y va a ir reforzando nuestra identidad, muchachos. Entonces vamos a hacerlo. Sí, esa que sea nuestra herramienta para esta semana. ¿Va? Ahora, pues hemos hablado de estas 3 leyes críticas, la ley de la sustitución, la ley de la concentración, la ley de la actividad subconsciente. Ahora la clave está en qué, en cómo aplicarlas y llevarnos a nuestra vida y obviamente pues a nuestro negocio. ¿Para qué? Para ir al siguiente nivel. ¿Sí? Entonces, si realmente quieres desbloquear tu potencial, alcanzar el éxito, pues necesitamos usar sí o sí estas leyes a nuestro favor. ¿Sí? Entonces, la ley de sustitución te va a ayudar a reemplazar los miedos, esos pensamientos negativos, ¿con qué? Con deseo y con enfoque positivo. Entonces, lo que pienses todo el tiempo es lo que tú vas a traer. La ley de la concentración, entonces te recuerda que lo que alimentas en tu mente crece. Entonces, si te concentras en problemas, pues atraerás más problemas. Si te concentras en soluciones, pues atraerás oportunidades. Entonces, mantengamos nuestra mente en lo que queremos lograr y no como en esas barreras, ¿va? Y ahora la ley de la actividad subconsciente hará que todo
en ti, tus palabras, tus acciones, tu lenguaje corporal, tu energía, pues esté alineada con eso que realmente deseas. Entonces, atrayendo personas y circunstancias en armonía con ello. Así que la pregunta es, ¿dónde estás poniendo tu enfoque? ¿En miedos o en metas? ¿En las excusas o en los resultados? Porque la mente siempre trabaja para convertir en realidad aquello que más deseas. ¿Sí? Entonces vamos a usarla a favor. Entonces usa estas leyes, ajustalas a tu favor y empieza a vivir en sintonía con lo que realmente quieres. Entonces mantente en camino y verás que tu negocio y que tu vida sí o sí se va a transformar. ¿Sí? Entonces empiecen a hacer qué es lo que realmente desean alcanzar, muchachos, escríbanlo. ¿Sí? Identifiquen los pensamientos negativos que no te están permitiendo llegar a eso que quieres y reemplácenlos con positivos. ¿Mm? Eso es lo que tenemos que hacer. En nuestros próximos días, de verdad que vamos a empezar a notar, si lo hacemos, vamos a empezar a notar que no nos estamos enfocando en problemas, sino en soluciones. Entonces pregúntate, no que cuando se te presente un problema, más bien enfócate, listo, ¿y cuál será la solución? Aplica estas tres leyes y verá que las cosas van a empezar a cambiar. Sí, problemas tenemos todos los días, ¿y qué vamos a hacer? A nosotros no es a los únicos que se nos presentan problemas, a todo ser humano se presenta problema y porque algunos sí se enfocan en la solución y no en el problema. ¿Y por qué nosotros nos tenemos que enfocar en el problema y no en la solución? ¿Sí? Entonces vamos a ponerle intención a esto. Entonces, hemos hablado de cómo nuestra mente subconsciente trabaja para hacer realidad lo que constantemente pensamos y sentimos. Ahora, ¿cómo podemos tomar control de este proceso y programarnos para el éxito? ¿Sí? Entonces hay una ley que también la vimos que se llama la ley del control a propósito. Entonces tu éxito comienza cuando decides de manera intencional y sistemática, pues obviamente empezar a controlar el contenido de tu mente consciente. Control a propósito, ¿sí? Comenzar cuando decidimos de manera intencional y sistemática controlar el contenido de nuestra mente consciente. Y entonces, ¿cómo hacerlo? Pues el método más poderoso es la repetición de afirmaciones positivas. Cada vez que decimos, como vimos en la sesión anterior, me agrada mi persona, me agrada mi persona, me amo a mí mismo, soy capaz, valioso y merezco el éxito, pues estás programando tu mente subconsciente y eliminando los pensamientos negativos de inferioridad, de miedo, de rechazo, de fracaso. Entonces es como actualizar nuestro software, ¿verdad? Veíamos que nuestro subconsciente actúa como una bodega, entonces vamos a ir actualizando, ¿sí? Y vamos a hacerlo de una manera pues óptima. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo. Entonces, cuando practicamos esto de manera constante, nuestra mente se llena de pensamientos alineados con nuestra estima alta, con nuestra confianza, con nuestro alto deseo de desempeño. Y como ya lo vimos en las veces pasadas, pues entonces el subconsciente hará que todo en tu vida pues se enfoque hacia esa emoción, hacia esa acción y obviamente pues los resultados. Entonces necesitamos estar en armonía con nuestra nueva programación, ¿sí? Entonces la clave del éxito en realidad pues que no es suerte, ni es un talento, lo vimos la vez pasada. Es lo que decides pensar, sentir y repetir todos los días. Que no se nos olvide, muchachos, no es ni un talento, no es, o sea, no es suerte, simplemente es algo intencional
¿Por qué? Porque yo voy a decidir qué pensar, yo voy a decidir cómo me voy a sentir y pues obviamente al repetir esto todos los días se va a dar sí o sí lo que yo estoy queriendo lograr en mi vida. Entonces, lo único que tú puedes controlar en este mundo son tus pensamientos conscientes y lo logras dominándolos, ¿sí? Y esto hará que todo lo demás sea posible para ti, ¿va? Entonces vamos a enfocarnos en eso. En estos días que vamos a estar esta semana, pues hagámonos al día de todo esto que vamos a trabajar, de ir sustituyendo nuestras creencias limitantes, de ir teniendo estas frases de afirmación. Vamos a repetírnoslas 10 veces al día, estas que les acabo de decir. Me amo a mí mismo, me agrada mi persona, ¿sí? Vamos a repetirlas. Me agrada mi persona, me amo a mí mismo, soy capaz, valioso, merezco el éxito. ¿Sí? Vamos a trabajarlo, vamos a hacerlo y repetirlo hasta que se nos vuelva un hábito, como decía al principio. Todo esto termina generando en hábitos y en resultados porque estamos reprogramando. ¿Mm? Hazlo de manera intencional y verás los resultados. Si no lo intencionamos, pues obviamente no va a pasar. ¿Sí? Y para eso nosotros necesitamos hacernos ¿qué? A cargo de nuestra vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos el arquitecto de nuestra vida. Entonces ya sabemos cuál es el poder de la mente, de la concentración, de la sustitución de pensamientos negativos. Ahora vamos a llegar a ese punto de quién tiene realmente el control de tu vida. ¿Sí? Y el punto de partida, pues es la autoestima, que lo vimos la vez pasada. Muchachos, si no estuvieron ese día, por favor, vean la capacitación, porque todo esto, lo que estamos viendo es como una serie que nos va llevando, ¿sí? Nos va ayudando a encontrar esas herramientas, pues, para poderlo hacer. ¿Y por qué la autoestima? Porque la forma y cómo te valoras a ti mismo determina lo que crees o mereces en tu vida. ¿Sí? Entonces, aquí hay algo importantísimo que vamos a trabajar y es la responsabilidad. Autoestima sin responsabilidad no es un concepto bonito, ¿verdad? Porque la verdadera transformación ocurre cuando entiendes que tú eres el arquitecto de tu destino, el maestro de tu vida, que tú eres el que construye lo que eres. No hay nada que te vaya a hacer algo diferente si tú no lo permites. Entonces, ¿qué significa ser responsable de tu vida? Significa que todo lo que eres, lo que tienes y lo que serás depende de ti, no de tu pasado, no de otras personas, no de tu suerte. Entonces, si puedes creer en un poder superior como Dios, como lo que tú creas, en lo que tú creas, sí, obviamente, te ayudarás. Sí, claro que sí. Va a poner muchas oportunidades en tu vida, claro que sí. Pero al que le toca ejecutar y generar la acción es a ti, porque si no las cosas no se van a dar. Por más oportunidades que te pongan, si tú no las accionas, pues no. Entonces ahí es donde uno dice, sí, que Dios me ayude, ay, sí, pero como dicen, a Dios pidiendo, pero con el mazo dando, ¿sí? Con el mazo dando y haciendo y accionando, muchachos, ¿sí? Y pues obviamente en esa relación con Dios sí nos va a dar esa esperanza, nos va a dar esas oportunidades y obviamente que tenemos que hacerlas nosotros, pues verlas y accionarlas. Entonces, si algo de tu vida no te está gustando, la única persona que puede cambiarla eres tú. Y aquí no caben las excusas, no hay culpables externos, solo decisiones que puedes tú tomar aquí y ahora, ¿sí? Porque si no, no va a pasar nada. Entonces, algunas personas se resisten a esa idea. ¿Por qué? Porque significa aceptar que todo está en sus manos, que si usted no lo cambia, pues no va a ser diferente. Pero la verdad es que esto, pues no debería ser una carga, sino una liberación. Porque si yo sé que las cosas no dependen del exterior, entonces yo sí puedo hacerlas posibles, ¿sí? Porque yo soy quien tengo el control. Entonces, si yo tengo el control, también yo soy la que puedo transformar eso en realidad, ¿sí? En realidad. Entonces, si debe ser, será por mí.
Entonces, esto es de la dependencia a la responsabilidad total, ¿sí? Entonces, desde que nacemos somos completamente dependientes de nuestros padres. Ellos se encargan de todo, de alimentarnos, de vestirnos, nos cuidan, toman decisiones por nosotros. Pero a medida que nosotros vamos creciendo, pues empezamos a ir asumiendo pequeñas responsabilidades. Y cuando llegamos a la adultez, pues legal, psicológicamente, moralmente, pues tenemos que ser ya responsables del 100% de nuestra vida, ¿sí? Pero aquí hay un punto clave, o sea, si nosotros llegamos a los 18 años, pues no significa que estemos totalmente preparados, ¿sí? Porque puede haber pasado que nuestros padres o nos enseñaron a confiar en nosotros mismos, a tomar decisiones, a planear nuestra vida, pues sí estaremos listos para ese crecimiento. Pero si no, pues el proceso se nos será un poco más complejo, ¿sí? Pero la realidad es la misma. Desde el momento en que nosotros somos adultos, nuestra vida está en nuestras manos. Y aquí es donde entra pues toda esa mentalidad clave. La persona realmente responsable dice, si debe ser, será por mí. ¿Sí? No esperan que otros resuelvan la vida. No buscan excusas, no buscan culpables. ¿Sí? Y aquí es donde nosotros necesitamos hacernos responsables. ¿Sí? Entonces, si nosotros no nos gusta algo de nuestra vida, pues hay que cambiarlo. Y si no estás dispuesto a hacer algo al respecto, entonces acéptalo y no te quejes. ¿Sí? Y no te quejes. ¿Cuál es el problema? Pues que muchos adultos seguimos siendo atrapados como por esa mentalidad de dependencia. Seguimos esperando que alguien nos ayude, que el gobierno, que la empresa, que la familia, que el destino lo solucione todo. Y es lo que nosotros llamamos como o llaman los psicólogos, pseudocódigo de seguridad de la infancia o algo así parecido, no recuerdo bien, porque es en donde nosotros enfocamos nuestra seguridad, ¿sí? Y es aquí lo que viene en lo que pocos queremos escuchar. Nadie vendrá a salvarnos, nadie. No es tarea ni del gobierno, ni de la empresa en educarte o prepararte, no, el desarrollo personal es tu responsabilidad y por eso los felicito que hoy estén acá, muchachos, porque es otro mundo cuando uno empieza a ver estas cosas. Cuando uno empieza a conocer estas cosas, es otro mundo, nos pone a nosotros en otra realidad, porque nos hace empezar a buscar que ser responsables, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos atrevernos a dar ese salto o simplemente quedarnos en el valle de las excusas, ¿sí? Y esto es que el gran salto de la inmadurez a la madurez, muchachos. Entonces, todo en la vida, todos llegamos a a un momento como crucial. El momento de que de dejar esa dependencia, de asumir nuestra responsabilidad total. Y entonces imaginémonos como digamos que acantillado debe ser eso, ¿sí? Entonces, miremoslo. De un lado está como toda esa inmadurez, ¿sí? Donde seguimos buscando que otros den la respuesta, las soluciones, esperando que alguien más se haga cargo. Del otro lado está que la madurez, donde asumimos que nuestra vida depende de nosotros. Y aquí es donde enfrentamos esa decisión de dar el salto, ¿sí? De tomar el control en nuestras vidas o de quedarnos atrapados en la comodidad de la dependencia, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen muchas personas? Algunas se estancan buscando qué, un matrimonio donde alguien les cuide, un trabajo donde esperan que su jefe tome las decisiones por él, o simplemente pues culpan a otros de su situación. Otros que van a intentar dar ese salto en pequeños pasos, ¿sí? Pero fracasan porque pues hay tantas cosas en la vida que requieren un compromiso total que pues pasito a pasito no lo vamos a tratar. Entonces intentar cruzar como ese cañón en dos brincos los deja atrapados ¿dónde? Pues acá en el Valle de las Excusas, porque se frustra. Entonces empiezan a justificar todo.
el por qué no han avanzado, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar como avispas, ¿sí? Y aquí viene una verdad como muy dura, pero necesaria. El hábito de poner excusas es fatal para el éxito, es fatal. Cada vez que usamos una excusa para no avanzar, reforzamos la idea de que no tenemos el control. Entonces necesitamos evitar las excusas. La clave para salir del valle en el que nos hemos estado sumergiendo es hacernos esta pregunta poderosa. ¿Qué excusas estoy usando para no moverme hacia adelante? ¿Qué excusas? Y uno las va encontrando todo el tiempo, muchachos. Vamos encontrando las excusas perfectas todo el tiempo. Entonces, otro reto adicional para que lo escriban ahí, muchachos, es empezar a descubrir esas excusas. ¿Para qué? Para sustituirla por una acción concreta. Entonces no vamos a decir no tengo tiempo. Voy a decirme, voy a organizar mi agenda para hacerlo. ¿Porque tiempo hay? Es solo ubicarlo en el momento que es. Accionarlo, intencionarlo. Entonces, cada excusa eliminada es un paso a ir más allá del otro lado del cañón. ¿Sí? A pasar de la inmadurez a la madurez. ¿Con qué? Con decisión, con esfuerzo para cruzar. Eso es lo que necesitamos hacer. ¿Sí? Y trato de traerles imágenes como para que vamos asociándolas, porque recordemos que nuestro cerebro aprende mucho por imagen, repetición y frecuencia. Entonces hay que ir también educando a nuestro cerebro de esa manera. Entonces, hay una actividad bonita que se llama el conejo blanco y es que muestra como que las excusas a nosotros nos detienen. ¿Va? Entonces hay una historia famosísima que dice que dos niños estaban jugando un juego donde supuestamente en el jardín había una caja con las respuestas a todos los misterios de la vida. Pero había una condición. Solo podían encontrar la caja si no pensaban en un conejo blanco. ¿Sí? Y por supuesto, pues que nadie encontró la caja. ¿Por qué? Pues porque no podían dejar de pensar en el conejo blanco. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Pues vamos a trasladar esta historia a nuestra vida. ¿Mm? ¿Cuál es nuestro gran conejo blanco? ¿Qué excusa es la primera que aparece en nuestra mente cuando pensamos en hacer algo nuevo, en tomar un desafío, en cambiar algo que no nos está haciendo felices? Entonces puede haber muchísimas cosas, o sea, ay, me encantaría hacerlo, pero, o sí debería intentarlo, pero. Entonces, ¿cuáles son esos peros para nosotros, esas excusas? ¿Mm? Porque ese pero es tu gran conejo blanco. Es la razón por la que no puedes avanzar. Y puede ser, ay, es que soy muy joven, soy muy viejo, no es el momento adecuado, no tengo la suficiente preparación, es demasiado riesgoso, no sirvo para tal cosa, tengo que ver a mi hijo, ¿sí? Tengo que ayudar, ¿sí? Entonces es eso. La verdad es que todos tenemos esas excusas disfrazadas de lógica. Ah, no, eso sí, para eso sí somos expertos, para poder justificar las excusas, ¿sí? Entonces, mientras sigamos pensando en ese conejo blanco, nunca nosotros vamos a poder encontrar esa caja de respuestas. Entonces, ¿cuál es mi conejo grande? Ese conejo blanco grande. ¿Cuáles excusas me están impidiendo tomar responsabilidad de mi vida? Porque hasta que nosotros no las identifiquemos y las enfrentemos, seguiremos atrapados en la inmadurez, en la falta de acción. ¿Va? Entonces vamos a identificar. ¿Sí? Esta semana, entonces cada vez que tu mente diga no puedo porque, vamos a cambiarlo. ¿Cómo puedo hacerlo posible? Y vamos a ir eliminando ese conejo blanco de nuestros pensamientos. Y verá que las oportunidades sí o sí las vamos a ver, las vamos a tener, van a comenzar a aparecer. Entonces, la responsabilidad no es opcional. Entonces, aceptar la responsabilidad no es opcional.
Podemos pensar que podemos elegir qué responsabilidades tomar y cuáles no, pero la realidad es que no. Desde el momento en que nos convertimos en adultos, somos responsables de nuestra vida, nuestras decisiones y nuestros resultados. Y muchas veces esa pregunta nos hacemos, ¿estoy actuando como niño o como adulto? Estoy actuando desde ese niño interior que todavía tengo ahí, que no le he dado la paleta, pues entonces démosle la paleta a ese niño interior y empecemos a actuar de una manera responsable. Ya no está mamá, ¿sí? Ya mamá lo que hizo con lo que tenía y con lo que podía ya hizo. Ahorita es mi responsabilidad de cambiarlo. Entonces no podemos controlar todo lo que sucede, pero sí podemos controlar cómo respondemos a lo que sucede, ¿sí? Y es ahí donde pues la palabra responsabilidad puede dividirse. Habilidad, ¿sí? Entonces nosotros tenemos esa habilidad de responder a cualquier cosa, ¿sí? Y esa es la diferencia entre los que triunfan y los que no, ¿sí? Que los que triunfan y quieren, pues obviamente siempre responden a todos estos cuestionamientos, ¿va? Entonces, si nosotros queremos alcanzar nuestro potencial, debemos entrenarnos en la responsabilidad todos los días, ¿va? Entonces vamos a hacer eso, vamos a hacer eso. Y entonces, en la vida moderna, o en nuestra vida, siempre hay como áreas claves que en donde muchas personas pues evitamos la responsabilidad, ¿sí? Y lo que hacemos es que pues cedemos el control y vamos a ver unas como muy comunes que todos tenemos en común, que es, por ejemplo, la política. Mucha gente espera que el gobierno sea su papá, que lo proteja, que le resuelva sus problemas. Y entre más dependamos de él, pues obviamente, pues más poder le vamos otorgando a él sobre nuestra vida. Entonces, cuando nosotros elegimos tomar decisiones por nosotros, sobre el control de nuestro dinero, de nuestros derechos y todo, pues menos oportunidad le damos al gobierno para que nos controle, muchachos. ¿Sí? Entonces aquí es, ¿quieres que otros decidan por ti o prefieres tú tomar las riendas de tu vida? Esperar a que el gobierno decida que va a cambiar, que va a dar más oportunidades de empleo o tú vas a ir a buscar el empleo. ¿Mm? Entonces, porque es algo muy cultural para todos nosotros los latinos. Sí, que esperamos que el gobierno pues se haga responsable de nosotros. En realidad pues no es así, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, en el sistema de justicia pasa muy comúnmente que los delincuentes pues se niegan a asumir como la responsabilidad de sus actos. Siempre hay un culpable, la infancia, la soledad, la mala suerte. ¿Sí? Entonces, es como el común. Estos son estudios que hacen donde dicen, es muy común que tengamos este tipo de cosas. Entonces, podemos nosotros, cuando por ejemplo los delincuentes toman responsabilidad, entonces cuando ellos en realidad pues aceptan que son responsables de sus decisiones, ellos pueden empezar a cambiar, mientras tanto no. ¿Mm? Y aunque no somos delincuentes, en la vida diaria muchos caemos en ese patrón. Culpamos a otros de nuestras circunstancias en lugar de asumir que nuestras decisiones pues nos han traído hasta aquí. Todo lo que somos ahora han sido que consecuencias de todas las decisiones que hemos tomado, muchachos. Ahora, en otro, la medicina y la salud. Hoy sabemos que la mayoría de los problemas de salud están relacionados con nuestras elecciones, la alimentación, el ejercicio, el descanso, el manejo del estrés. Pero en lugar de nosotros ir asumiendo esa responsabilidad, muchas veces esperamos que los médicos pues nos lo resuelvan todo con la medicina. Y en realidad no es así, ¿sí? Si estuviéramos en una isla, y esto me encantó cuando lo escuché, si estuviéramos en una isla sin doctores, sin hospitales, seríamos muchos más cuidadosos con nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nadie nos va a venir a curar. Entonces, ¿por qué no hacerlo ahora? Cuando sí tenemos el control. Cuando estemos enfermos no vamos a tener el control, pero ahorita sí.
Entonces la elección es de cada uno de nosotros. ¿Sí? En todas nuestras áreas de la vida, nosotros somos libres de elegir. Puedes elegir un estado emocional, una actitud, un despertar, una calidad de salud que quieres, una estabilidad financiera que quieres. Y pues es eso. La clave es en que si quieres que algo cambie, el primer paso es asumir la responsabilidad total y sin excusas para tu vida. Cuando dejes de culpar a otros, pues vas a responder a tu propio poder. Y entonces, todos tenemos nuestra propia historia, ¿sí? Yo también he tenido que empezar a tomar últimamente muchas decisiones que me han ido ayudando a esto, ¿sí? Porque venía en un momento muy difícil de mi vida, sí, tenía muchas responsabilidades en mis hombros, pero siempre estaba buscando quién me las solucionara. Y cuando empecé a hacer cosas pequeñas, muchachos, porque no es ni siquiera grandes, o sea, no podemos hacer cosas grandes de una, pero sí podemos ir empezando a hacer pequeños cambios. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos esta con claridad, pues obviamente necesitamos hacer cosas diferentes, porque nadie vendrá a salvarnos, muchachos. Y hay que ir tomando pequeñas acciones que van a ayudar a que nuestra vida cambie. Entonces, busca tu historia y mira qué es lo que está pasando y dónde debes hacer esos cambios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos en algún momento nos enfrentamos a un punto de quiebre, todos. Es un momento en el que nos damos cuenta que nadie vendrá a rescatarnos. Y es en ese momento donde tenemos dos opciones. O seguir culpando las circunstancias o asumir la responsabilidad total, pues, de nuestra vida. Entonces aceptemos la responsabilidad. Y aceptarla no significa que va a ser fácil o justo, pero sí significa que ya tú tienes el poder de cambiar todas las situaciones. Si quieres manejar tu salud, tu negocio, tus relaciones, tu vida emocional, tu estabilidad, todo, hay que tener un punto de partida aquí. ¿Y cuál es el punto de partida? Pues tú, no es otro. Entonces la clave está en, si debe ser, depende de mí. Muchachos, tengamos esa frase escrita donde podamos verla todos los días. Si debe ser, depende de mí. ¿Sí? Si algo en tu vida debe cambiar, tú eres la persona que debe hacer lo posible, no el gobierno, ni la familia, ni las circunstancias, solo tú. Y entonces aquí es donde necesitamos ver qué áreas de nuestra vida necesitan un cambio y qué vamos a hacer al respecto, cómo nos vamos a hacer responsables de eso. Y la vida, muchachos, en gran medida, la vida será en gran medida lo que nosotros hagamos de ella. ¿Va? Y pues aquí como una conclusión, en el network marketing, tu éxito no depende de tu equipo, no depende de tu línea de auspicio o de las circunstancias, depende de ti. Las excusas no pagan las facturas, la acción sí. Si quieres resultados diferentes, pues toma el control, asume la responsabilidad total y actúa. Y pues hoy te pregunto, ¿qué acciones concretas vas a tomar para llevar tu negocio al siguiente nivel? Porque si debe ser, depende de ti. Si debe ser, depende de ti, muchachos. Y pues bueno, ya se nos hizo tarde, pero no sé si alguien quiere comentar algo así como rápidamente de lo que aprendieron. Voy a dejar de compartir aquí para verlos a todos. Dale, mi Carla, dale. Yo tengo dos, perdón, Lupita, yo tengo dos dudas, Ajá, bueno, preguntas. La primera, no sé si puedas compartir como alguna bibliografía sobre estos temas que tú nos has compartido. Esa es ajá, una. Y sí, dos, ok, tengo claro mi creencia limitante. Yo la he encontrado que es el miedo a, incluso o sea, en mi propio trabajo, ujú, el miedo a que no llegue la gente o que me hablen y me cancelen la cita, la consulta a la mera hora y no tenga pacientes, etcétera. Lo tengo claro. Ahora, cuál sería una creencia potenciadora con referencia a esa creencia? Esa es una. Y dos, es indispensable que encuentre en mi subconsciente la razón o la creencia de por qué en este momento la tengo. Y si no la encuentro, ¿lo puedo seguir trabajando igual? claro, es que todo recuerda que está en el pensamiento. Entonces, si yo digo no van a llegar a la presentación, adivina que eso va a ser tu realidad, no van a llegar. Ajá, No eso van a lo tengo claro.
Entonces, Pero, o yo sea, eso es lo cuando que, tengo esa sensación, porque es una sensación que incluso ajá, va relacionada a mi exacto, cuerpo, yo tengo que empezar a decir por qué sí van a llegar. ¿Por qué? Si esta persona confía en mí, ¿por qué no va a llegar? Sí va a llegar. O sea, me pongo y ok, ahí es cuando dicen, me paro y en sí, incluso de pechito, ¿cómo es que dicen? De pecho de paloma, o no sé ajá, qué. O sea, así, y empiezo y sonrío y empiezo a cambiar la actitud y el pensamiento y la acción. Ah, entonces, ok. ¿qué voy a hacer? Voy a llamar a más personas, ¿sí? Pero es indispensable saber en mi subconsciente la razón de por qué ese miedo. ¿Es Pero indispensable encontrarlo o no? no, porque entonces eso es Ok, perder tiempo. O sea, sí lo vamos a ir ok, encontrando porque nos vamos a ir cachando y hay muchas cosas como las que estamos haciendo con Leti que nos van a ayudar a identificar, obviamente, pues esas heridas y todas esas cosas. Pero si nos quedamos esperando a que aparezca, pues y entonces, y si no aparece la razón, no, tenemos que empezar a ajá, accionar y empezar a qué, con estas tres leyes que vimos hoy, pues empezar a cambiar esa condición. ¿Sí? perfecto. Sí, entonces, Sí, Lupita, una mil vez gracias. que encontramos, pues vamos a accionar. Todo esto es de cambia el pensamiento, cambia tu acción y todo. De verdad, muchachos, solo el cambiar la posición, de poner una medio sonrisa y de ir con una actitud diferente, créanme que sí o sí, porque yo lo he experimentado, muchachos. Yo lo he experimentado en que, ay, claro, yo digo, ay, Dios, ¿y cómo le va a llegar? ¿Y cómo? No, es que sí puedo. ¿Por qué? Si esa persona confía en mí, ¿por qué no me va a escuchar? ¿Por qué no va a llegar? Y además, si yo le estoy ofreciendo algo que en sí o sí va a cambiar su vida en algún aspecto, pues ¿por qué no lo hago desde lo que es? Y así lo hacemos, ¿va? Sí, mi Cla. Sí, mi Carlita. ¿Quedó bien? Sí. Ok, Sí, perfecto, Lupita, gracias. ok. Ahora mi Clare. Hola, buenos días a todos. Betty, wow. ¿Sabes qué es lo que más impacta cuando estamos en constante capacitación, desarrollándonos, apostándole por nuestro crecimiento personal? Que todo empata. Lo que estamos viendo en la academia empata, lo que estamos viendo contigo empata, lo que vimos la semana pasada empata, lo que estamos aprendiendo en temas más espirituales, más holísticos, todo empata. Porque aquí no es magia, aquí es simplemente el que nos hagamos responsables, independientemente de lo que nos pasó en la infancia, Claro. es hacernos responsables. Y eso es lo que más trabajo cuesta, porque es facilísimo delegar la responsabilidad, ¿qué crees? Incluso en nuestros hijos. No es que como mi hijo tiene el fútbol, no es que como mi hijo tiene la diabetes, no es que como mi hijo lo tengo que llevar. Y entonces mi responsabilidad de mi éxito personal lo estoy delegando. Ujú. La verdad, sí he caído en eso y ha sido súper poderoso habernos encontrado. Yo, como les digo, redes de mercadeo, no solamente generamos riqueza económica, estamos generando riqueza más allá, porque los principales que salimos beneficiados somos nosotros con este tipo de capacitaciones. Muchas gracias, Betty, y buen día para todos. Esa es mi participación. Súper, mi Clare. Y de verdad que mucho, o sea, lo que hablábamos ahorita, la queja, el estar culpando a los demás, entonces empieza, ah, es que como yo viví una infancia no sé cómo, por eso soy no sé cómo. Pues sí, bueno, los papás hicieron lo que pudieron con lo que tenían, pero pues ahorita es nuestra responsabilidad cambiarlo. Y ya no quejarnos más, sino empezar a generar acciones distintas. Sam, Hola Betty, oye, fíjate que ahorita que estabas platicando todo esto, cuando a mí me diagnosticaron, yo tuve un año de cambiar este pensamiento porque a mí me llegaba pánico de muerte. Entonces, yo empecé a reprogramar mi mente cada que me llegaba ese pánico, porque es horrible, o sea, no se lo deseo a nadie, que es horrible, ¿no? Entonces, este susto que me llegaba, yo decía, a ver, tranquila, yo puedo con esto y yo me sano. Entonces, yo estoy sana. Y me costó, te puedo decir, como un año, ¿eh? sí, Porque me llegaba a mi mente estos ataques de pánico.
Entonces, ahorita te puedo decir que nunca llegan, ya no llegan esos ataques. Yo sé que soy una persona súper sana, yo sé que ya estoy a punto de tocar la campana, pero todo ese año de pánico, porque me despertaba en la noche, entonces era horrible. Entonces yo decidí, claro, leí un montón de libros y me puse a reprogramar y todo, pero decidí, y de repente dejan de llegar esos ataques, ¿eh? Esa duda, empiezan a espaciarse por tiempo y ya llega un momento en que ya no llegan. Y por ejemplo, ahorita me podría pasar una vez cada 5 meses, que es cuando me hacen el PET, antes de hacerme el PET, podría tener como ese, ay, a ver cómo salgo, pero no, a ver, espérate, yo me sano. Entonces, es, es tan impactante lo que tu mente puede hacer. Yo lo puedo platicar con algo en mi persona, en algo que yo viví, y con una enfermedad súper fuerte, que sí pasa. Si tú lo haces, pasa. Yo te puedo decir que fue un año constante de cambiar, ¿no? Este pensamiento. Entonces, lo podemos lograr si nos ponemos a trabajar y tenemos fuerza de voluntad y reconocimiento aquí. Ay, Entonces, pues muchas gracias por hacerme recordar ay, no, Sam, a mis, ti por esto. Vean, muchos acá son nuevos y no saben, pero Sam es, no sé si se dice sobreviviente o superviviente. ¿Cómo se dice? pues, Del no cáncer. sé, El cáncer. Entonces, que superviviente. ella lo diga y nos diga cómo ha usado estas cosas y que en realidad lo ha visto y le han servido, ya eso es otro cuento. Eso sí son ligas mayores, mi Sam. Muchas gracias por hacer eso para nosotros, ¿va? Gracias, Betty. Gracias por compartir tan linda capacitación. No, 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 con mucho gusto. No sé si alguien más quiera participar, ya son las 9:25, pero si no, muchachos, vea, voy a subir la grabación, estemos viendo. Las personas que no han estado viendo de pronto las otras, le podemos compartir que hay muchas cosas que nosotros debemos ir haciendo conscientes, ¿sí? Ale, Ani, Napau. Buenos días, ¿cómo están? Pues muy contenta, muy bendecida, muy edificante tu capacitación, amiga. La verdad es que tienes tanta razón que mi vida lo he experimentado como tal, como dices tú, porque Dios mismo dice que lo que el hombre teme, eso le vendrá, y es cierto, ¿no? Entonces él mismo nos dice que debemos de tener cuidado con nuestros pensamientos, que debemos tener pensamientos buenos. Y algo bien interesante que les quiero compartir en mi experiencia es que precisamente todo lo que he tenido me ha pasado, pero también todo lo que he querido, deseado, porque dices tú, no podemos tener dos pensamientos, ¿no? Desear o temer, ¿no? O es uno o es el otro. Entonces, en las cosas que me he enfocado en desear, en quererlos, en mis deseos, se han cristalizado impresionantemente desde yo estar muy enferma, de gravedad. Yo dije, no, yo voy a estar bien, me voy a sanar, tiene que llegar algo que tengo que encontrar las respuestas a mis enfermedades. Tengo un testimonio fuertísimo de ello. Estuve 10 años muy grave y muy joven, entonces, pero nunca perdí la fe y siempre como que mi deseo era voy a sanar, voy a sanar, voy a sanar. Y luego ahora que soy danzonera, cuando yo ingresé al medio del baile, del danzón, yo dije, voy a ser de las mejores danzoneras de México. Así ese deseo, ¿saben? Así con todo mi corazón. Y yo dije, sí, no, lo tengo que lograr, no sé cómo, cuándo, ni nada, pero fue un deseo así ardiente y se ha dado, ¿no? O sea, sin ego lo comparto porque digo, es verdad lo que dices, o sea, es real. Y pues ahora con lo de redes de mercadeo, estoy en eso también porque yo amo las redes de mercadeo, estoy súper convencidísima que funcionan. Y digo, la clave está, y lo acabas de decir, eh, en nuestro crecimiento, en lo que nosotros deseamos. Y dije, me encanta, amo las redes de mercadeo, amo sin si no amo el producto. Dije, vamos a trabajar desde ahí, ¿no? Desde esa pasión, desde ese enfoque y desde ese deseo. Y te agradezco bastante esta capacitación. La verdad es que me encantó y pues les deseo un bonito día a todos y muchas gracias, mi niña.
Ay, no, muchas gracias, Ann, porque de verdad que todas estas experiencias que nosotros vamos viviendo, pues nos sirven porque pues muchas vivimos lo mismo, ¿sí? Entonces, el poder compartirlo, pues obviamente nos motiva a que sí o sí, muchachos, o sea, de verdad que podemos cambiar nuestra vida, de verdad que podemos lograr esos rangos, de verdad que podemos estar ahorita en Noruega, en Oslo, subiendo y presentando nuestros rangos si nosotros realmente lo queremos y obviamente si accionamos y cambiamos las cosas que tengamos que cambiar. ¿Va? Entonces, pues no, les deseo de verdad un muy bonito domingo y que pues que sea una semana de arranque muy interesante para todos. Recuerden que estamos en los puntos triples, muchachos, y vamos con todo, ¿va? ¿Sí? Y pues igual les subo la presentación para si quieren reparar algo, Gracias. ¿sí? Bueno, bye, bonito día a todos. Gracias, Betty. Bye, bye. Bye. Gracias, Betty. Buen día a todos.